Ese fue el año de los monstruos. Ya había crayones de color, la situación económica de mi papito había mejorado. Color, monstruos y más monstruos. Entre ellos, héroes tipo Buck Rogers, en donde lo más notorio es que son colores tétricos, negro, con rojo sanguinolento, cuernos sanguinolentos, cuchillos, puñales que llevan en el cinto, cuernos que dan vuelta. Ni en la prehistoria había visto yo cuernos de ese tipo, enrollados como estos. Es decir, el énfasis que un niño quiere hacer en que algo es terrorífico. ¿Por qué? Una calavera brillando ahí. El por qué puede deberse a que en ese año 37, estamos hablando 2 años antes de la Guerra Mundial, pero ya los rumores de guerra y de miedo existían en el ambiente, y en esta época, en plena Guerra Civil Española, creo que en ese tiempo ya tuvimos una radio en donde se oían noticias, porque como el problema económico ya era un poco menos, teníamos crayones e información. No había otra información porque en ese tiempo todavía en mi casa no se recibían periódicos, pero sí tiras cómicas. Por eso está ahí Buck Rogers. La mezcla de héroes tipo príncipe, siempre 2 años antes de la Segunda Guerra. Continúan los héroes, ya un poco menos fantasmagórico, porque es prácticamente un héroe como homérico, bien feo, por supuesto, con esa barba, pero su cuerpo de hombre, y no como estos monstruos cuyo cuerpo humano no se distingue, que son una masa, con solo las manitas tenebrosas tipo vampiro. Y en medio de eso, un enorme barco. En lugar de dibujar a un barco lindo, con velas, lateralmente visto, no, de frente para que se vieran la enorme batería de los cañones en erección. De Francia, creo que la bandera está al revés, pero era Francia uno de los países que yo admiraba porque a mi mamita le gustaba como héroe Napoleón y alguna vez me contó de eso. Y por eso ha de haber surgido el interés por ese héroe napoleónico. Continuamos al año 1937, algún periodo en que no hubo crayones, pues historia de terror. Muertos, fantasmas tipo calavera, una soga, algún murciélago, un esqueleto, otros que vienen con antorchas, puñales en las manos. Era terrible ese clima de terror que ha de haber habido en toda esa historia, como para que esos personajes fueran tan importantes en este dibujo. Los muertos mandan. ¿Por qué los muertos? Y he aquí una especie de muerto con ángeles diabólicas, negro, colorado, y aquí está toda la historia. Efraín Recinos, editor. Ni siquiera sabía que se podía decir autor, editor. Los muertos mandan, y entonces viene toda la historia. Era un cuento completo. Como no sabía separar las palabras unas de otras, entonces usaba dos rayitas. Era un tema espantoso, típico del año 37. Y entonces llegamos a lo que es la guerra. Un enorme cañón disparando. Una explosión gigantesca tipo bomba atómica en chiquito. Y al final de toda esa violencia siempre había algo en el fondo que balanceaba todo lo trágico. Una casita arquitectónica, como quien dice, el niñito va a ser arquitecto. O la ilusión de un vehículo veloz y bien brillante. 2 años antes de la Segunda Guerra Mundial, entre monstruos, héroes
héroes ilusorios, cañones, cuentos terroríficos, surge la casita y el auto reluciente. Es decir, siempre había algo de humano, a pesar de toda esa violencia, en lo que fue el año de 1937. En esa época fue cuando mi papá me enseñó a jugar ajedrez y al jugar, pues él era el que sabía, pero de vez en cuando se dejaba ganar porque si yo le ganaba me regalaba un librito de diversas cosas, entre ellas Tarzán. Los que habían más en el comercio guatemalteco, así en pequeñito, eran los tarzanescos y por eso me llené de toda la literatura de Edgar Rice Burroughs, Tarzán. Para ir a ver las películas de Tarzán a mí me daba miedo, me dolía el estómago de pensar en todo lo que iba a pasar terrible. Pero hay uno en donde hay una mujer amarrada a un árbol y hay una terrible pantera o jaguar o león que se le está acercando para comérsela. Al lado de esos estaban los animales inventados, en este caso un macabrodonte, o sea, un monstruo muy especial. Noviembre de 1938. La premonición de la guerra, porque se oía en las noticias de radio, que siempre habían radios a mediodía, mi papito llegaba del trabajo y ponía sus noticias, que yo oía. Y de vez en cuando llegaba algún periódico olvidado, lo cual me dio chance a saber quiénes eran los dictadores de ese tiempo. Hitler, Mussolini, Ubico en Guatemala. Cuando dibujé a Ubico, mi papá me dijo, no, hacelo un poquito más, que se vea más como brillante, porque si una oreja o un guardia judicial o etcétera mira ese dibujo y lo ve feo, nos podemos ir presos. Así que tuve que dibujar bien bonito al presidente Ubico y a los demás los dibujé como copias tal como se veían en aquel tiempo. El único no dictador del grupo es el presidente Franklin, pero como era muy importante, como usted ve, los dibujé al mismo tiempo, por eso se ve la misma polía, hizo el mismo trabajo, en las mismas caras, las atravesó totalmente. Continúa la violencia, pero en medio de la violencia ya surge algo de tranquilidad. La violencia de grupos luchando o de héroes tremendos como Errol Flynn en Robin Hood. Y entonces, un paréntesis. Tenía que haber algún paréntesis de tranquilidad en medio de tanta guerra y un dibujito, un paisajito lindo. Otro paisajito un poco más, no tan tranquilo. Y otro paisaje un poco más premonitorio de nubes no lindas, sino nubes un poco terribles, paisajes terribles, etcétera, pero seguía siendo paisaje. Y entonces ya a los 11 años, para mí la mujer se volvió absolutamente importante. Una princesa, inventada por supuesto, pero luego ya no quería inventos, sino retratarlas en la realidad. Y entonces, Diana Durbin, o alternando con una indígena de Totonicapán de vestiduras increíbles. No pude hacer los colores como eran, pero sí recuerdo que me impresionó esa vestimenta. Y una heroína de las que verdaderamente me gustaban, Danielle Darrieux, ahí ya tenía la habilidad para dibujar con esfumina y que los rasgos fueran más suaves en el dibujo.
Rara vez un niño hace una figura de perfil. Sin embargo, vemos que Efraín Recinos no tiene ningún problema en representar a sus personajes de perfil. Como podemos ver, el dibujo infantil de Efraín Recinos carece de rigidez, que es una de las características del dibujo del niño. La pintura de Efraín es tremendamente dinámica. Una de las características más sorprendentes es la perspectiva. Esto en realidad es algo muy difícil. Un niño no hay forma que pueda asimilar la perspectiva. Inclusive las pinturas de los hombres primitivos adultos carecían de este elemento de la perspectiva. No vemos un tipo definido que se repite una y otra vez, carece de automatismo. Cuando mi papito llegaba con una caja de crayones, eso era fiesta. Cuando me entregaba la caja. Efraín Recinos siguió pintando con crayones toda su vida, llegando a perfeccionar tanto esta técnica que realizó verdaderas pinturas con los mismos. En 1939, ya de 11 años con la Segunda Guerra Mundial estallada, terrible. Ya dejé de ser niño en 1939. ¿Qué dibujos hacía con todas esas noticias y los periódicos? Monstruos, más monstruos. Un guantodonte, a saber de dónde salió ese nombre. O personajes increíbles de alguna guerra extragaláctica en alguna parte. Y en medio de eso sigue la violencia, pero ya gentes con gente, hombre a hombre, luchando desesperadamente en todas partes. Continúa la violencia en 1939. Este se llama A Diestra y Siniestra. ¡Qué nombrecito! En medio de esa violencia surge la presencia de una mujer interviniendo en la lucha para defender al traidor. La guerra a 6 meses de distancia. De cualquier época, en cualquier momento, siempre la violencia. La lucha entre el bien y el mal, que aparece en todo su dibujo infantil, se refleja a través de su obra madura. La última serie que hizo, 4 cuadros con el nombre de Los que aman y los que odian, en una pintura casi monocromática, en donde los buenos, los que aman, están en la parte superior de los cuadros, y abajo están los malos, los que odian, entre el fuego, y los buenos se balancean despreocupadamente sobre los malos, como que si no les prestaran importancia. Entre el mal y el bien está la clave de lo que hice después. Esculturas de la violencia de nuestros años de guerra interna, las peores guerras que pueden haber en la historia de cualquier país. En ese tiempo hubo trabajos que no eran de protesta ni de crítica, sino de amargura en torno a lo que nos estaba pasando, como la marimba que no suena allá, música grande en el museo, o el héroe Quetzal vestido de guerra. Esas indican que en realidad nos estamos destruyendo a nosotros
el mal y el bien en el conflicto de quién va a ser el que destruye al otro. Y la amargura de los muertos inocentes. Esperemos que nunca más volvamos a esos regímenes en que todo se resolvía con estado de sitio, toque de queda, usted no salga de su casa, etc. Pero en realidad ellos también no tienen la culpa de lo que hacen, por eso tienen esas vendas en sus cabezas, solo recibe órdenes y además está de rodillas frente a sus víctimas como los antiguos cañones de antes, que para balancear el enorme peso del cañón tenían esas cureñas de madera. Aquí hay, por supuesto, una foto de un gran prócer, de aquellos que arma en mano hicieron conquistas. Y entre todo ese público siempre aparece el turista típico e inocente que nos viene a tomar la foto. Vemos el tema bélico, vemos que los personajes guerreros, los personajes épicos son un tema recurrente en sus pinturas. También la etapa del romanticismo, la mujer ocupa un lugar muy especial, la famosa musa inspiradora. De repente un intervalo de relación hombre-mujer tipo siglo XVII, aunque sea, pero que sugería la atracción por la cosa bella de parte del hombre. Claro, eran los tiempos infantiles en donde empieza uno a acercarse a ya no ser niño, sino adolescente, etc. Y al final tenemos este. ¿De qué es el paisaje? De una construcción, un castillo romántico elevado en una montaña. Equivocadamente la escala infantil le da la misma importancia a estos ladrillos que a aquellos que están hasta allá arriba, lo cual pues establece que no había una conciencia arquitectónica e ingenieril seria y exacta en torno a cómo hacer esto, porque era desproporcionado lo que estaba pasando, pero sí se trataba de algo en una colina a continuación que venía directamente de la guerra y que culminó en los dibujos como este, castillo en lo alto de una colina. Este fue ese final de la infancia que terminó con la ilusión de un castillo en lo alto, que me parece que tiene que ver algo con este edificio o esta construcción en lo alto de una colina.